Capítulo 27. Cómo leer la Biblia. Si eres nuevo en la lectura de la Biblia, voy a ser honesta contigo, lo encontrarás difícil al principio. Antes de ser salva y depositar mi fe en Jesús, realmente me costaba entender lo que leía en la Biblia. También me costaba entender las enseñanzas que escuchaba de los predicadores. Esto viene de alguien que sobresalió en la escuela primaria y en la universidad. Hay una razón para esto que se explica en la Biblia. Se describe como un velo que bloquea tu capacidad de leer y comprender la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos lo explica en estos versículos. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se ceguó con acento agudo los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3-4. He llegado a considerarlo como algo parecido a una ilusión. ¿Has visto alguna vez uno de esos cuadros de ilusión del ojo mágico? Si lo miras casualmente, es solo una imagen con un montón de patrones y colores al azar. Pero si la miras y te concentras de la manera adecuada, verás una imagen tridimensional increíble. El velo es algo así. Recuerda que tu enemigo, Satanás, no quiere que conozcas la verdad. Esencialmente te ha cegado. Si lees la Biblia mientras tienes este velo puesto, no vas a entenderla realmente. Debido a esta venda, antes de empezar a leer la Biblia, necesitas pedirle a Dios que levante este velo y te ayude a entender lo que estás leyendo. En esta escritura, Jesús está hablando y animando a la gente a pedirle. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Mateo 7, 7-11. En este versículo, Jesús nos dice que siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón. Solo tenemos que dejarle entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Dios sí te ayudará. Más que nada quiere que lo conozcas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no sayere, y le será dada. Santiago 1, 5. Ahora bien, si ya has puesto tu fe en Jesús, la gran noticia para ti es que la Escritura nos dice que el velo pasa en Cristo. Que cuando pones tu fe en Jesús se quita. Así es como Pablo lo describe. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 14-16. Si crees en Jesús, ya no vivirás bajo el velo de las tinieblas. En estos versículos, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, se refiere a Jesús. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor, a quién es revelado? Por esto no podían creer porque otra vez, dijo Isaías, se ceguó con acento agudo los ojos de ellos, y endureció su corazón porque no vean con los ojos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso aun de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 37-46. Si crees en Jesús,
eso también significa que tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudante, y nos enseña todas las cosas. Así que también puedes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a leer la Biblia. En esta escritura es Jesús quien habla. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14:26. Ahora que hemos abordado el tema del velo, repasemos cómo leer realmente la Biblia. Así es como se encuentra una escritura particular en la Biblia. Usemos Juan 3:16 como ejemplo. Juan es el nombre del libro que está en la Biblia. El número antes de los 2.3 es el número del capítulo. El número después de los 2.16 es el número del versículo. Así que estás buscando el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Todas las Biblias tienen cada libro claramente etiquetado, y los capítulos y versículos claramente numerados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. A veces en este libro me verás hacer referencia a una escritura, y tendrá un descriptor adicional como Nueva Traducción Viviente, o Reina Valera 1960. Eso se refiere a la versión bíblica, de la que vino la escritura. En lugar de la Reina Valera antigua de la que casi siempre cito, elegí una traducción diferente porque prefería la elección de la palabra o gramática. Quería que fuera fácil de entender. Así es como se presenta Juan 3:16 en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 Nueva Traducción Viviente. Los libros de la Biblia no están ordenados de forma aparentemente lógica. No están ordenados alfabéticamente, ni tampoco cronológicamente según la fecha de los hechos. En cambio, están ordenados principalmente por el tipo de literatura que son. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, los siguientes 12 libros son históricos, luego hay 5 libros que son poéticos, y los últimos 17 libros del Antiguo Testamento se consideran proféticos. El Nuevo Testamento tiene primero los libros evangélicos e históricos, luego los escritos del apóstol Pablo y termina con algunos libros de otros autores. Muchas Biblias incluyen planes de lectura en la parte delantera o trasera de la Biblia. Estos pueden ayudarte a leer la Biblia en un orden que tenga sentido para ti, como por ejemplo, cronológicamente. También puedes encontrar planes de lectura en las aplicaciones populares de la Biblia y en los sitios web de lectura de la Biblia. Puedes consultar mi sitio web, rapture911.com, para obtener una lista de recursos como estos. Recomiendo que comiences tu viaje por la Biblia leyendo los 4 libros del Evangelio en el Nuevo Testamento. Son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es mi favorito, así que te animo a que empieces por él. Lucas sería mi siguiente elección, porque es fácil de leer y entender. De hecho, muchas películas que se han hecho sobre Jesús siguen el texto del libro de Lucas. La razón por la que deberías empezar por aquí es porque ante todo, necesitas conocer a Jesús. La única decisión que importa en la vida es quién dice que es Jesús. Esos libros evangélicos son el relato del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Entenderás cuánto te ama Jesús y que murió para salvarte de tus pecados. Después de leer esto, estarás totalmente equipado para tomar una decisión sobre lo que crees. Después de haber leído los libros del Evangelio, es realmente su preferencia sobre lo que debe leer a continuación. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Puedes terminar de leer el resto de los libros del Nuevo Testamento, o puedes elegir ir al principio y leer todo el Antiguo Testamento, empezando por el Génesis. Cuando encuentres un versículo difícil de entender, primero ora y pide al Espíritu Santo que te ayude a entenderlo. Luego, lee el versículo en una traducción diferente. Una aplicación bíblica es ideal para esto porque normalmente puede mostrar 2 traducciones una al lado de la otra. Así, por ejemplo,
Puedes tener la versión Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente una al lado de la otra. Este pequeño truco te ayudará mucho a entender la Biblia. A veces nos atascamos en la redacción o en la estructura de las frases, y verlas redactadas u organizadas de forma ligeramente diferente marca la diferencia. Cuando empecé a leer la Biblia y a aprender sobre Dios y Jesús, tenía muchas preguntas. Me gustaba leer las escrituras que respondían a las preguntas que tenía. La mayoría de las Biblias tienen un índice en la parte de atrás. Se llama concordancia. Puedes usarla para buscar las escrituras basadas en un tema. Digamos que lees una escritura sobre el amor y quieres entender mejor lo que realmente significa amar. Bien, vaya a ese índice y busque la palabra amor. Obtendrá una lista de las escrituras que contienen esa palabra o tema, y entonces podrá seguir leyendo. Si usas una aplicación bíblica, la función de búsqueda es genial para esto. Solo tienes que escribir amor en el cuadro de búsqueda. No te compliques y no te frustres si tienes dificultades. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Dios es infinito. Estoy convencido de que podríamos pasar una eternidad aprendiendo sobre Dios porque es eterno. Cada día que leas la Biblia obtendrás nuevos conocimientos. No dejes de leerla. Espero que esta breve introducción a la Biblia te haya ayudado a darte cuenta de que Dios la escribió solo para ti. Atesórala como si fuera una carta de amor, porque eso es exactamente lo que es. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 11 a 12, 15 a 16, 18. 27.1. Traducciones de la Biblia. Dado que existen tantas traducciones y versiones de la Biblia, ¿cómo sabes cuál debes leer? La primera traducción completa de la Biblia al español ronda por el siglo XVI después de Cristo. Fue traducida por Casiodoro de Reina. Su traducción se basó en el Antiguo Testamento español, la Biblia de Ferrara de 1553, una traducción al latín de Santi Pagnini, el texto masoretic hebreo, y el Textus Receptus griego para el Nuevo Testamento. Luego, en 1602, Cipriano de Valera, estudiante de Casiodoro de Reina, publicó una versión actualizada en español de la Biblia de Casiodoro de 1569. Esta se convirtió en la traducción de Reina Valera Antigua. La Biblia Reina Valera Antigua ha sido revisada muchas veces desde 1602. En el siglo XX después de Cristo, se publicaron versiones adicionales en español. La Biblia de las Américas salió en 1986, a Nueva Versión Internacional, que salió en 1999. Hay cientos de versiones de la Biblia disponibles hoy en día, y puede ser abrumador decidir cuál es la mejor. Algunas traducciones se centran en una traducción palabra por palabra del texto original, mientras que otras se centran en traducir la intención o el significado del texto original. A la mayoría de las personas les resulta útil leer ambos tipos de Biblias. De este modo, se logra una mejor comprensión del texto. Las traducciones literales o palabra por palabra incluyen la Biblia Reina Valera Antigua, de la que he estado usando a lo largo de este libro para citar las Escrituras. Las traducciones dinámicas de ideas incluyen la Nueva Traducción Viviente. Si deseas leer una versión que se encuentre en un punto intermedio, prueba la Nueva Versión Internacional. Evita las traducciones que claramente pretenden alterar la palabra de Dios. Estas son de inspiración demoníaca porque cambian y tergiversan la palabra de Dios, engañando. Estas incluyen Biblias que han reemplazado todos los pronombres masculinos para Dios con pronombres femeninos o de género neutro, Biblias que omiten cualquiera de los libros o escrituras de los libros que previamente enumeré como pertenecientes a la Biblia, Biblias que condonan el comportamiento pecaminoso, Biblias que han sido reformuladas para ser políticamente correctas, Biblias que no incluyen las palabras de Jesús, y Biblias que incluyen libros adicionales que no son considerados como escrituras.
Personalmente, las versiones que mayormente leo son New King James Version y New Living Translation en inglés, y Reina Valera Antigua en español.